Balance. Fiscal General Luis Ortega Díaz confirmó que 26 personas han muerto en las últimas semanas. Respaldo. Dirigentes de oposición exhortan a investigar irregularidades en detenciones practicadas durante manifestaciones. Advertencia. Canciller Delcy Rodríguez aseguró que si se realiza reunión en la OEA sin consentimiento de Venezuela, gobierno se retiraría del organismo. OEA se reunirá este miércoles 26 de abril de manera extraordinaria para analizar situación de Venezuela. Intento de intervención. Presidente Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos es el responsable de la interrupción del diálogo en el país. Comunidad internacional. Senador argentino adelantó que Macri tratará con Trump la crisis de Venezuela. Aparatoso regreso. Boston incluyó a Pablo Sandoval en la lista de lesionados. Delicado estado de salud. El cantante Elton John canceló sus próximos conciertos en Las Vegas. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Sean todos bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Carolina Zulbarán y Milagro Zambrano estamos listas para presentarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, rechazó los hechos violentos ocurridos en el país durante las últimas 4 semanas y confirmó que 26 personas han muerto en manifestaciones y otros sucesos. Lirio Pérez nos dice que exhortó a los actores políticos a bajar el tono de la confrontación y a regresar al diálogo. La fiscal general dio el balance de fallecidos en protestas de calle y hechos delictivos y vandálicos. Condenó la violencia. Lamento la muerte de 26 venezolanos, 26 personas. Duele mucho la muerte de una persona, sea de gobierno o sea de oposición, en cualquier manifestación pública o en cualquier acción. Aclaró que 8 personas murieron por electrocución en una panadería del sector El Valle de Caracas. Aseguró que el Ministerio Público abrió 26 averiguaciones, una por cada víctima, y que su equipo de médicos y expertos practicó las autopsias para determinar las causas de muerte. Estamos trabajando para que se sancione a los responsables, para que no haya impunidad, para que haya respuesta, para que haya justicia. La Fiscalía también investiga las circunstancias en las que 437 personas resultaron lesionadas, 182 en delitos comunes y 247 por violación de derechos fundamentales. 1.289 personas han sido aprehendidas y de esas 65 siguen privadas de libertad. Yo quiero decir que el Ministerio Público no es órgano de seguridad ciudadana. El Ministerio Público es el titular de la acción penal. El orden público corresponde a otros organismos. Cuando hay situaciones de calle, protestas, obstáculos en la vía, corresponde a los órganos de seguridad ciudadana abordar ese tema, no corresponde al Ministerio Público. Ortega Díaz garantizó el debido proceso. Recordó que solo puede haber detenciones en flagrancia o mediante orden judicial. Instó a uniformados policiales y militares a sustentar bien las actas. Repudió el ataque a la propiedad pública y privada. Recordó el incendio a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. En un país que se encuentra atravesando situaciones socioeconómicas complejas como Venezuela en este momento, no se puede incentivar la destrucción de la propiedad pública y privada. No se puede desestimular el trabajo productivo y promover discursos de odio. Y mucho menos descalificar a quienes piensen distinto a nosotros. Y aquí el rol de los dirigentes de cualquier tendencia. Todos deben bajar el tono de la confrontación y elevar las discusiones de nivel. Alentó a gobierno y oposición a dialogar. Requerimos volver al diálogo, con interlocutores válidos con poder de decisión para construir una agenda de acuerdos que permita salidas democráticas e institucionales que resguarden al Estado de Derecho.
Advirtió que su despacho investigará todo hecho que atente contra la paz y procurará que sus responsables sean penalizados. Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática respaldó la denuncia de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre irregularidades al debido proceso en detenciones practicadas durante las manifestaciones de las últimas semanas. Manuel Covela nos ofrece los detalles. En nombre de la coalición, Juan Carlos Caldera recordó que según la Constitución, la acción penal corresponde a la Fiscalía. Señaló que si ese organismo no imputa delitos, el juez no tiene facultad para decidir y menos solicitar fianza. Citó la fiscal un caso muy concreto, que fue el caso del Estado de Nueva Esparta. Detuvieron un número importante de venezolanos, fueron presentados, la Fiscalía no imputó delito alguno, el juez les calificó delito y les pidió fianza. Quiso que la Fiscalía firmara un acta de la audiencia en donde ponía a decir cosas que la Fiscalía no dijo. Se negaron y tuvieron 5 días detenidos de manera inconstitucional, violándole sus derechos humanos. La dirigencia opositora convocó para este miércoles a una nueva movilización hacia la Defensoría del Pueblo. Exigieron que se respeten los derechos de los venezolanos a acudir a las instituciones públicas y a la manifestación. ¿Por qué el pueblo de Venezuela no puede ir a la Defensoría del Pueblo? ¿Por qué? La Defensoría del Pueblo es una institución de la Constitución, del Estado venezolano. Está allí para todos los venezolanos. Y el defensor está allí para atender a todos los venezolanos. La Mesa de la Unidad Democrática reiteró que sus movilizaciones son de carácter pacífico y se deslindó de los hechos de violencia que protagonizan algunos grupos en medio de las manifestaciones. Desde Chacaíto, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que si llega a efectuarse alguna reunión de cancilleres en la OEA sin el consentimiento de Venezuela, el gobierno nacional retirará entonces el país del organismo. De realizarse alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización. Más temprano, la ministra informó que Venezuela solicitó una reunión extraordinaria y con carácter de urgencia de los cancilleres de la CELAC. Rodríguez expresó que denunciará la violencia que a su juicio ha sido instaurada por la oposición durante estos últimos días. Por otra parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reunirá este miércoles 26 de abril de manera extraordinaria para considerar una posible cita de cancilleres del continente con el fin de analizar la situación en Venezuela. La sesión evaluará un proyecto de resolución presentado por 16 países que, ante la preocupación por la crisis venezolana, impulsan elevar el debate a nivel ministerial. La petición fue realizada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que Estados Unidos es el responsable de la interrupción del diálogo en el país con la intención de acabar con la paz y poder realizar una intervención en Venezuela. El primer mandatario nacional afirmó que no descansarán hasta poner tras las rejas a los responsables de las muertes registradas durante las manifestaciones. Dieron la orden de bombardear Siria, Afganistán, etc. Y en relación a Venezuela, dieron la orden de acabar con el diálogo, acabar con la paz y lanzar una ofensiva violenta para asaltar el poder político y generar las condiciones para una intervención imperialista en nuestra amada patria. Primera razón geopolítica, y la estamos derrotando, pero hace daño. Desde el 6 de abril, que arrancó esta ofensiva de asalto del poder convocada por la MUD, ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. Justicia es lo que pide un pueblo. Buena parte de esos asesinos están presos y otros estamos buscándolos
Y tengan la seguridad que no descansaremos hasta capturar al último de los asesinos. Instó a la clase obrera a derrotar el supuesto llamado a paro nacional que realizó la oposición permaneciendo en sus puestos de trabajo. Preparémonos para derrotar en la fábrica, en el trabajo y en las calles cualquier llamado a huelga general, oligárquica, intervencionista que haga la MUP. Preparémonos. Preparémonos, pero hablemos del tema con el trabajador de base, con el que está en la máquina, con el que está en el transporte. Yo he recibido un documento y agradezco, firmado por todos los líderes de los transportistas del país, ratificándome su apoyo y su rechazo a cualquier llamado a huelga general golpista. Las palabras se las ofreció durante el Congreso de la Patria, capítulo Trabajadores, desde el Palacio de Miraflores, donde anunció que hará anuncios el 1 de mayo. La Asamblea Nacional dio un ultimátum de 3 días al defensor del pueblo Tarek William Saab para que califique de falta grave la actuación de los 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia acusados por la oposición de haber dado un golpe de Estado y de esa forma iniciar el proceso de destitución. Oliver Rodríguez estuvo en el Parlamento y nos cuenta todos los detalles. Según el documento leído por el secretario de la Asamblea Nacional, de vencerse este plazo se iniciará una investigación sobre la posible participación de Saab en lo que calificaron como golpe de Estado perpetrado a través de varias sentencias emitidas desde el máximo juzgado. No ha cumplido con sus deberes como presidente del Consejo Moral Republicano. Y por cierto, un poco colateralmente vamos a decir que tampoco nosotros incurrimos en ninguna inocentada cuando recurrimos a este organismo socarrón a sabiendas de que no iba a cumplir con su deber. La Asamblea Nacional también aprobó un acuerdo que exhorta a la Fuerza Armada Nacional a desmantelar a los llamados colectivos, a los que acusaron de atacar a las manifestaciones y de ser responsables de las víctimas registradas. Ha decidido gastar en la compra de 500.000 fusiles para repartirlos a civiles, pues resulta muy claro cuáles son las prioridades. Previo a estas decisiones, el Parlamento aprobó la convocatoria para la constitución del Comité de Postulaciones Judiciales, órgano asesor de la Asamblea Nacional para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Durante esta sesión ordinaria, la mayoría opositora también aprobó un manifiesto para concretar la realización de una sesión especial que se celebrará este jueves y que en las próximas horas revelarán el lugar. La directiva del Parlamento aseguró que con esto se busca dejar clara la situación actual del país en materia de derechos humanos para dar a conocer las garantías y demandas de los venezolanos ante estas circunstancias. En el Palacio Federal Legislativo, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, afirmó que desconoce el motivo por el cual la oposición insiste en mantener las acciones de calle en base a un requerimiento que ya fue respondido. Esto en referencia al documento que le fue remitido, donde solicitan la nulidad de la sentencia 155 y 156, donde declaran inmunidad parlamentaria. El defensor dijo que el pasado 6 de abril fue publicada la respuesta previamente evaluada por el Consejo Moral Republicano. Nosotros respondimos en el día jueves 6 de abril, cuando digo nosotros, el Consejo Moral Republicano. Allí te puedo decir con propiedad que ninguno de los 3 titulares, fiscal, contralor, defensor, acordamos calificar de falta grave la acción de los magistrados de la Sala Constitucional, en tanto, horas después de ser publicada la sentencia 155 y 156, que tenía que ver con el tema inmunidad y competencia de la Asamblea Nacional, fue aclarada de oficio. Fue aclarada de oficio, eso se conoció público y notorio. Solicitó investigar los hechos de violencia registrados este lunes que dejaron un muerto y 4 heridos en el estado de Mérida. William Saab extendió el llamado a quienes promueven acciones de calle para que cesen y retorne la paz al país. Diputados a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática denunciaron ante la Fiscalía General de la República lo que calificaron como persecución política en su contra por parte del Gobierno Nacional. El parlamentario Tomás Guanipa informó que también solicitaron al Ministerio Público que investigue las acusaciones en su contra.
Nos tocó ser perseguidos. Bueno, somos perseguidos hace mucho tiempo, porque todos los venezolanos que no pueden vivir dignamente en un país son perseguidos de este gobierno. Y nosotros vamos a seguir luchando para liberar a todo el pueblo de Venezuela, porque ese es nuestro reto, porque para eso nos eligieron. Reiteraron que se mantendrán en las calles reclamando el cumplimiento de los derechos de los venezolanos. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló a la oposición como responsables de los hechos ocurridos este lunes en los estados Mérida y Barinas. Afirmó que quienes lideran el sector no están capacitados para gobernar. Exhortó al pueblo a que no caigan en provocaciones por parte de grupos violentos. Además, instó a la unión cívico-militar para mantener la defensa del pueblo venezolano. Somos dos brazos de un mismo cuerpo. Unión cívico-militar, como la dijo el libertador Simón Bolívar. Unión cívico-militar, como nos lo dijo el comandante Hugo Chávez. Y hoy, nosotros podemos decir que tenemos una sólida unión cívico-militar. Pueblo y Fuerza Armada, unidos en defensa de la revolución. Cabello apuntó que sin justicia no hay paz. Catalogó como un engaño a los seguidores de la oposición el plantón realizado este lunes. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, aseguró que la institución sigue con inquietud, pero a larga distancia, la crisis en Venezuela porque su personal especializado en derechos humanos no tiene autorización de entrada al país. La portavoz del organismo precisó que hubo varias comunicaciones con el gobierno de Venezuela en el pasado. Indicó que hay necesidad de acceso al país y han estado solicitando el permiso a las autoridades venezolanas. Repitió el llamamiento del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que las fuerzas de seguridad conduzcan sus acciones conforme a sus obligaciones y a los estándares del derecho internacional. También pidió a los venezolanos que utilicen medios pacíficos para hacerse escuchar. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, responsabilizó al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, de los hechos ocurridos en esa jurisdicción durante la concentración opositora de este lunes. Se concentraron en el distribuidor Altamira y causaron graves destrozos a las instalaciones de la autopista, del distribuidor y, por supuesto, la quema de vehículos del Ministerio de Transporte. Esto cabe destacar que esta comunicación que se envía al comandante de la Policía Municipal de Chacao, es donde el alcalde Ramón Muchacho autoriza para que se lleve a cabo esa concentración llamado Plantón Nacional el 24 de abril. El alcalde Ramón Muchacho autoriza para que se hagan todos los destrozos que se hicieron el día de ayer, así que deberá asumir su responsabilidad. Reverol informó que este lunes realizaron 2 dispositivos especiales donde detuvieron a un total de 28 sujetos vinculados con los hechos ocurridos en la parroquia El Valle y La Vega. Aseguró que los detenidos están siendo interrogados para determinar si hay más personas involucradas y destacó los resultados en El Valle. En donde se logró la detención de 14 sujetos, todos solicitados, 7 por homicidio, hurto, robo, drogas, y uno de ellos, el jefe de la banda, de nombre Robert Enrique Villegas Delgado, alias El Patica, jefe de la banda, se enfrentó con las autoridades y lamentablemente falleció. Se encontraba solicitado por 5 homicidios. Según el ministro Reverol, los cuerpos de seguridad están buscando en todo el territorio nacional a miembros de una banda delictiva que habría sido contratada por sectores de oposición para cometer actos vandálicos en la parroquia El Valle. También anunció la detención de 2 personas en Mérida presuntamente relacionados con los hechos ocurridos la noche de ayer en esa entidad. El alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, negó ser el responsable de los destrozos ocasionados por presuntos grupos irregulares. Desde la Plaza Bolívar de Chacao, entre ciudadanos y concejales, Ramón Muchacho se desmarcó de las acusaciones del ministro Reverol, quien lo señaló de autorizar hechos violentos luego de la protesta de este lunes. Y en ningún momento la ley me da mi competencia para autorizar desórdenes, tumultos, peleas callejeras o violación al derecho de la propiedad o a bienes públicos o privados en el municipio. De manera que no venga el ministro a decir que yo autoricé actos de violencia o vandalismo, porque eso es sencillamente imposible y nadie es tan torpe para hacer tal cosa.
Muchacho informó que la alcaldía de Chacao se encargó de reparar los daños en la autopista. El dirigente nacional del PSUV, Daniel Aponte, repudió los hechos violentos que han ocurrido durante las movilizaciones de la oposición. No hay muertos buenos ni muertos malos. Todos los muertos los repudiamos, no queremos que eso siga ocurriendo en nuestro país, no queremos que estos actos terroristas sigan agarrando cuerpo en algunos espacios del territorio nacional y llamamos a la cordura. La oposición venezolana está empeñada, no el pueblo opositor, la dirigencia de la derecha venezolana está empeñada en dañarle el día a día a los venezolanos y a las venezolanas. Lo de ayer fue ridículo, como llamaron a un gran plantón y lo dejaron plantado porque la asistencia fue, aparte que fue poca, volvieron a generar hechos de violencia. Aponte se refirió a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional sobre poner su cargo a la orden en caso de convocar a elecciones generales. Julio Borges, si quieren renunciar todos los diputados a la Asamblea, que además es ilegítima, está forajida, no ha cumplido la Constitución, ni ha acatado la sentencia del TCJ, puede hacerlo. Pero este pueblo quiere estar en paz y el presidente de la República tiene un periodo, un mandato constitucional. Si ellos quieren elecciones, ya el CNE en los próximos días, ojalá, y es lo que pedimos, convocó unas elecciones y nosotros iremos a cualquier sea la elección. No pueden pretender que sea una elección presidencial porque no está establecido para este año. El dirigente afirmó que ellos apuestan al diálogo y que nunca se ha prohibido el derecho a la protesta pacífica. El diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, Miguel Pizarro, exigió al Ministerio Público que investigue a grupos de infiltrados y violentos que han ocasionado muertes durante las manifestaciones. Que esa investigación se profundice y se lleve hacia sus últimas consecuencias. Ningún civil debe estar armado y ningún civil armado debe creer que tiene la patente de corso para perseguir, hostigar, destruir propiedad privada, vandalizar o saquear. Ministro Padrino López, usted que debería ser el regente de la Fuerza Armada Nacional, usted no puede delegar sus competencias en grupos que están en parte del paraestado. Ustedes deben actuar en contra de civiles armados que atacan manifestantes y residencias, porque es absolutamente injusto que eso ocurra. Aseguró que la presión y las movilizaciones de calle son la única manera para que se convoque a elecciones en el país. No hay nada más pacífico que pedir elecciones. No hay nada más pacífico y más constitucional que pedir que seamos todos nosotros, usted que no ve en su casa, quien con su voto decida cómo debe ser el futuro de este país. Ahora, la respuesta a esto, ¿qué ha sido? Allanamientos, persecuciones, ollas, paramilitares, la DIJESIN en la puerta de la casa de Tomás Guanipa, odio como discurso. El parlamentario informó que la protesta prevista para este miércoles partirá de los mismos puntos de concentración que la movilización del 19 de abril y tendrá como destino la sede de la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público investigará la muerte de Orlando Johan Joseph Medina, de 23 años, hijo de la militante del PSUV, Leni Aguilar, quien murió durante una manifestación registrada la madrugada de este martes 25 de abril en el estado Lara. Según las investigaciones, el joven recibió una herida por arma de fuego en la cabeza cuando se encontraba en la avenida Lisandro Alvarado del municipio Moral en el estado Lara. Durante los hechos fue quemada la sede de la alcaldía de Morán y fueron asediados varios comercios, empresas y la sede de Agropatria en El Tocucho. El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad, Alfonso Marquina, denunció que la Guardia Nacional protege a 13 efectivos de ese componente, sobre los que existen órdenes de captura por su actuación en las manifestaciones realizadas en el estado Lara. Particularmente el capitán Guardia Nacional Wilfredo Ramón Pirela, quienes fueron aprehendidos y que por órdenes del general Benavides Torres fueron trasladados a la ciudad de Caracas, quizás para evitar que tengan que ser presentados en los tribunales de la República. Marquina exigió a la Fiscalía que constate la situación de los jóvenes Julio César Oviedo y Génesis Díaz, detenidos en Lara y que presentan mal estado de salud. Robinson Navarro, director de la Policía Municipal de Caracas, resultó herido de bala luego de haber controlado una protesta en la avenida San Martín, en el oeste de Caracas, junto a otros cuerpos de seguridad. Euclides Sotillo nos amplía. La situación irregular se registró en la entrada del barrio El Guarataro de la parroquia San Juan. Habitantes de la zona trataron de trancar los accesos de la avenida San Martín, pero la acción fue impedida por los efectivos de seguridad con gases lacrimógenos. Luego de ser dispersados, hombres armados bajaron disparando en el sector, según aseguran los vecinos. Esto aquí era horroroso, plomo, bomba, tiro, esto era horroroso. Tras estos hechos, el Ministerio Público comisionó a la fiscal 36 nacional, Lucila Hurtado,
para dirigir la investigación donde resultó herido el director de Policaracas. Se conoció que el comisario general Robinson Navarro fue trasladado a un centro de salud, fue intervenido quirúrgicamente y su estado es reservado. En la avenida San Martín, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, aseguró que desconoce la autenticidad de la presunta orden de detención en su contra. Explicó que por el momento no ha recibido notificación por parte de la justicia venezolana. Diana Martínez tiene más información. Machado agradeció a la comunidad internacional por reconocer el carácter concurrido de las protestas, pero dejó claro que la oposición no negociará nuevamente la realización de elecciones mediante diálogos. No vamos a permitir ninguna oferta, ningún acuerdo diseñado afuera que implique convertir la transición en transacción, el sacrificio enorme, las vidas que está poniendo el pueblo de Venezuela. No se van a negociar. Machado además rechazó las muertes de 26 venezolanos durante las manifestaciones de orden público y las más de 1000 detenciones practicadas en los últimos días. Señaló el 1 de mayo como una fecha importante para el encuentro de la clase trabajadora en las calles y la continuación de la protesta pacífica. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, expresó que las protestas es un derecho relativo y no absoluto, el cual podría anularse por sí mismo cuando se manifiestan hechos de violencia. El magistrado resaltó que es necesario que el Estado y las autoridades revisen la forma en cómo se han desarrollado las protestas en los últimos días, con el fin de evitar y prevenir la vulneración de los derechos fundamentales y humanos. Manifestó que se ha puesto en evidencia una escalada de violencia contraria al carácter pacífico de la protesta. Mencionó que se ha vulnerado el derecho al libre tránsito, el derecho constitucional al trabajo y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en el país. El director de orquesta venezolano, Gustavo Dudamel, manifestó su preocupación ante la situación que vive el país, por lo que pidió a los líderes políticos buscar soluciones inmediatas y pertinentes para resolver la actual crisis que enfrenta Venezuela. He visto con mucha preocupación los acontecimientos que han sacudido a mi país en estos últimos tiempos. Quiero hacer un llamado a los líderes políticos a encontrar las vías necesarias para salir de esta crisis que aqueja a nuestra querida Venezuela. Primordialmente, se deben dejar a un lado los egos, las ideologías y definitivamente escuchar y pensar en la gente. Debemos evitar el enfrentamiento entre hermanos, porque ese camino nos podría llevar a un conflicto fratricida. Señores líderes políticos de Venezuela, se necesitan soluciones inmediatas, dejando de lado cualquier tipo de personalismo y abriendo las puertas al más sano y ejemplar juego democrático. Somos un país lleno de juventud y esperanza. En Argentina, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, afirmó que la comunidad internacional debe alzar la voz ante la situación de Venezuela. El funcionario calificó la crisis del país como angustiante y preocupante. Aseveró que el presidente Mauricio Macri sigue con detenimiento lo que ocurre en nuestra nación. Nosotros creemos que la solución de Venezuela surge de Venezuela, surge a través de elecciones libres, surge a través de la liberación de los presos políticos, surge del respeto a la independencia de los poderes y el pleno respeto a la Asamblea Nacional. Peña expuso en el Senado argentino un informe de la gestión de su gobierno. Llega el momento de hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. Ya venimos con más información. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Fernando Vargas necesita con urgencia quetiapina de 300 miligramos, oxcarbazepina de 600 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-201-7371. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno.
un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Continuamos. Las autoridades de la Cámara de Comercio de Maracaibo rechazaron los actos vandálicos que se han registrado en los últimos días en el sector comercial del estado Zulia. José Leonardo Nava nos cuenta más. A juicio de Amaya Briner, presidenta de la Cámara de Comercio de Maracaibo, hasta ahora 4 establecimientos han sido blanco de desvalijamientos y robos por parte de grupos que, al margen de las manifestaciones cívicas y pacíficas, cometen hechos delictivos en supermercados y tiendas, afectando no solo a sus propietarios, sino también a los mismos empleados y a la comunidad en general. Vemos con mucha preocupación, sobre todo en lo que se refiere a la parte laboral, como todas las empresas, la mayoría de ellos, el 56% aproximadamente, en estos últimos trimestres reporta disminuciones en su nómina, pero disminuciones en su nómina porque han disminuido su capacidad para producir. Las autoridades de Consecomercio también exhortaron a los organismos de seguridad del Estado a mantenerse en las calles para evitar que hechos como estos vuelvan a repetirse. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El bloque oficialista del Parlamento tachirense exige investigar la muerte de un menor de 16 años quien resultó herido de bala tras protestas en el municipio Libertad la madrugada de este martes. Marinette Glot nos informa. El hecho ocurrió en la vía Al Llanito de Capacho Nuevo. La víctima de 16 años resultó con 2 disparos en el pecho. Que en circunstancias extrañas muere, aparece hoy asesinado cuando estaba con un grupo de protestantes supuestamente pacíficos. Está en investigación, estamos claros, pero ahí tiene que aparecer un responsable, porque ya basta de que la derecha siga asesinando, ya basta de que la derecha siga destruyendo y quiera endosarlo a la revolución bolivariana. Por otra parte, los diputados oficialistas condenaron la quema de la oficina del SAIME en el municipio Junín. Gaby Arellano, Lady Gómez han financiado a los terroristas en la frontera y son responsables del incendio y la destrucción del SAIME en Rubio, pero también de las acciones que quisieron desarrollar en Capacho y que quisieron desarrollar en Bolívar. Según cifras de la Dirección de Seguridad, desde el 19 de abril a la fecha, al menos 50 efectivos de la PNB han sido atacados en protestas. Asimismo, durante la convocatoria nacional denominada El Plantón, al menos 50 hechos delictivos se reportaron solo en la ciudad de San Cristóbal. En Táchira, Marinette Glot, Noticiero Venevisión. El diputado de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, denunció el forjamiento de videos por parte del Gobierno Nacional para inculpar a dirigentes de la oposición. En rueda de prensa, Calzadilla dijo que una de las víctimas ha sido Joel Bellorín, secretario general del Partido Movimiento Progresista en el estado Monagas, quien fue detenido el pasado 19 de abril y luego señalado en un informe de la Guardia Nacional como portador de artefactos explosivos para el momento cuando se produjo su detención en una de las avenidas de la ciudad de Maturín. Lo dramático de todo esto es que posteriormente aparece el señor Joel Bellorín en la Guardia Nacional con 20 bombas Molotov, una granada fragmentaria, y aparece después una nota de prensa de la Guardia Nacional diciendo que un sujeto fue encontrado con 20 bombas Molotov en su morral. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado la paz y estabilidad en el país, destacando que las manifestaciones convocadas por dirigentes de la oposición solo buscan alterar el orden público. Orlefranc Amaya con los detalles. Hoy tenemos una Fuerza Armada moralizada, bien comprometida con el compromiso de llevar un país en paz. Y eso es lo que la Fuerza Armada está haciendo hoy. A pesar de los pesares, ha mantenido la tranquilidad en el Estado y en Venezuela como todo, ¿no? García Carneiro hizo un llamado a la oposición venezolana a sumarse al diálogo convocado por el presidente de la República. Sigo creyendo pues en la paz de Venezuela, sigo creyendo que el presidente Nicolás Maduro sigue llamando al diálogo, ha orientado en muchas ocasiones que es necesario sentarnos en la mesa, pero sin condición. Por su parte, el diputado Darío Vivas denuncia que los parlamentarios opositores de Vargas pretenden generar violencia en la entidad. Por un liderazgo perverso, un liderazgo terrorista, un liderazgo violento que maneja Malapraxis Olivares y el Guairó. Primero justicia y voluntad popular.
Finalmente, los dirigentes del PSUV hacen un llamado a la población a mantener la calma y no caer en provocaciones. En la cámara de David Moreno, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en su reporte global de crisis alimentaria año 2017, señaló que el empeoramiento de la situación económica en Venezuela puede causar una fuerte escasez de bienes de consumo, incluyendo comida y medicinas. La FAO asegura que la seguridad alimentaria necesita ser monitoreada y apunta que carece de datos confiables y actuales sobre la situación de Venezuela. La institución estudió a 48 países, de los cuales 22 afrontan grave crisis alimentaria este año, por lo que advierte que se debe extremar la vigilancia y actuar para prevenir nuevas hambrunas. El informe también afirma que se necesitan más fondos para estudiar países donde no se tienen datos recientes suficientes o hay discrepancias entre organizaciones sobre el nivel de inseguridad alimentaria, como son los casos de Venezuela, Corea del Norte y Pakistán. En las últimas 48 horas han sido incautadas 40 panelas de marihuana en el estado Sucre, según información del comandante de la SODI Sucre, William Cerantes Pinto. Joan Natalí Ceballos nos informa. En el punto de control de Santa Fe se han hallado 2 alijos de sustancias estupefacientes, contentivos de 22 y 18 panelas. Habíamos incautado otro alijo de unas 22 panelas que representan unos 12 kilos, que venían en este caso desde la ciudad de Maracaibo, con la misma metodología, el mismo modus operandi. En un sobrepiso en el maletero del vehículo se detectaron en esta oportunidad un vehículo Malibú, 18 panelas contentivas de 9.36 kilogramos de presunta marihuana. Por estos casos fueron detenidas 4 personas, uno de ellos con antecedentes por droga. Destacó que se mantendrán en los puntos de control fijos realizando las supervisiones a los vehículos. Por otra parte, señaló que la entidad cuenta con 64 puntos de control fijo, de los cuales 16 le corresponden a la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticiero Venevisión. Nuevamente fue robada la estación El Picacho en el estado de Aragua, donde se encuentran ubicadas las antenas de transmisión de Venevisión. La incursión de AMPA en la estación El Picacho dejó como saldo varias cámaras desconectadas en la sala de transmisores, sustracción de herramientas, desmantelamiento de 3 unidades de aire acondicionado, siendo parte de ellas destruidas con fuego, así como daños a otros equipos, lo que da cuenta de ser el resultado de actos vandálicos. A pesar de la sustracción de equipos y la inseguridad en el lugar, en ningún momento la señal de Venevisión ha estado fuera del aire, por lo que hacemos un llamado a las autoridades para aumentar la seguridad en la zona con el fin de garantizar a nuestra audiencia la normalización de su recepción, ya que la estación El Picacho da señal a las comunidades de Maracay y parte sur de Valencia. 13 muertos y 11 heridos dejó el enfrentamiento entre privados de libertad del internado judicial José Antonio Anzoátegui de Barcelona por el control del centro penitenciario. Extraoficialmente se conoció que 2 de las víctimas fueron identificadas como Irwin González Giovanni Casanova, este último implicado en el secuestro y asesinato de un gerente de Banesco. Entre los heridos están Olfran Rivas Ramos, de 34 años de edad, Ronald Marín Rondón, de 30 años, Carlos Alberto Montero, de 26 años, Walter Gutiérrez, Eduardo Figueroa, de 33, Ronald Moreno Mendoza, de 31 años, y Josué Alexander Figueroa, de 28 años. El motín se generó por el control interno del penal. La fracción del Gran Polo Patriótico del Cabildo Metropolitano de Caracas denunciará ante la Fiscalía General de la República los daños ocasionados contra 28 niños durante los hechos registrados la noche del jueves 20 de abril en el materno infantil Hugo Chávez en la parroquia El Valle. Concejales del Cabildo Metropolitano piden que dirigentes de oposición respondan ante los órganos de justicia porque, según ellos, estos tienen conexiones con bandas delictivas de Petare para generar zozobra en la parroquia del Valle y zonas aledañas. Son vándalos pagados, mercenarios pagados y financiados por la derecha. También iríamos también ante la Contraloría General de la República porque le vamos a solicitar al Contralor General que intervenga, audite todos los manejos que ellos están haciendo del presupuesto, del erario público metropolitano y de las alcaldías donde ellos son gobierno. La directora del materno infantil Hugo Chávez destacó que los pacientes afectados remitidos a otros centros asistenciales están evolucionando satisfactoriamente. Destacó que reforzarán las medidas de seguridad.
Ya se colocó una reja en la entrada de la emergencia y se van a colocar en otras áreas que son un poco vulnerables. Estamos reforzando el personal de seguridad y aparte de eso se están realizando labores de mantenimiento a todo el hospital. La fracción del Gran Polo Patriótico del Cabildo Metropolitano de Caracas anunció que este domingo continuarán con el trabajo voluntario en la parroquia del Valle con una inversión de 7 millones de bolívares para la recuperación de los comercios afectados. Bioanalistas del Estado de Nueva Esparta entregaron un documento ante la Defensoría del Pueblo para denunciar lo que califican de precarias condiciones laborales. Exigen que se garantice el derecho a la salud de los venezolanos. El Mari Salazar nos amplía la información. Con motivo del Día Nacional del Bioanalista, Carmen Figueroa, presidenta del Colegio de los Profesionales de la Salud en la isla de Margarita, alertó que la falta de reactivos e insumos en los laboratorios públicos y privados alcanza el 90%. Hoy estamos cruzados de manos, estamos a manos caídas. En todos los laboratorios a nivel público es más grave, porque dicen que estamos full de suministro. Falso, señores. Una cosa es el discurso político y otra cosa es lo que vivimos los que trabajamos en estas instituciones. El Colegio de Bioanalistas asegura que cerca del 25% de los laboratorios privados han cerrado sus puertas. A esto se suman los altos costos para mantener al personal. Ahorita los reactivos están sumamente costosos y la inflación los arropó. Ahorita los laboratorios no tienen cómo mantener o el laboratorio o su personal o estar en un estatus donde podemos servir a la comunidad. La presidenta del Colegio de Bioanalistas en el Estado Nueva Esparta lamenta que el 45% de los especialistas en esta área haya emigrado a otros países en busca de mejores condiciones de trabajo. Desde la isla de Margarita, en el Mari Salazar, Noticiero Venevisión. Familiares del dirigente comunitario Aldo Rosso se trasladaron hasta la sede del Palacio de Justicia para solicitar información sobre su paradero luego de su detención durante los sucesos acontecidos la semana pasada en la parroquia El Valle. Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles. Julie Rosso, hija del dirigente vecinal, aseguró que lleva más de 60 horas desde su detención y temen por su estado de salud. O sea, no he podido entregarle su medicina y yo creo que su salud yo la pongo en manos de ustedes, porque no he podido entregarle sus pastillas desde el día sábado para que se las pueda tomar. Él se medica y sin esto, o sea, me estoy demasiado preocupada porque no sé cómo se siente él, no lo he visto, no he podido saber nada de él. Carlos Daniel Moreno, abogado defensor del dirigente de la comunidad de El Valle, aseguró que el único delito de Rosso fue expresar sus ideas. Nosotros pedimos la libertad del señor Aldo Rosso, pedimos que sea liberado inmediatamente, pedimos que a su familia se le permita conocer su paradero. Abogados y familiares de Aldo Rosso, luego de 3 días de no conocer de su paradero, esperan que las autoridades se pronuncien en las próximas horas para poder conocer del estado de salud del dirigente comunitario de la parroquia El Valle. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Hacemos una pausa. Al regreso. En Chile, más de 160 réplicas se han registrado tras el sismo de 6.9 grados. Ya regresamos con esta información. Que te prohíban ser tú, ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hacen menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Paciente necesita con carácter de urgencia glucofage XR de 850 miligramos o Glafornil de 850 miligramos. Los que puedan colaborar pueden comunicarse al siguiente número de contacto: 0414-224-2771. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile. Más de 160 réplicas se han registrado tras el sismo de 6.9 grados. El fenómeno no causó víctimas ni daños materiales significativos. El subdirector del Centro Sismológico Nacional, Mario Pardo, señaló que el temblor se generó por irregularidades en el contacto de las placas. El funcionario aclaró que los movimientos menores son necesarios para liberar la energía de un terremoto. Por su parte, el director del organismo, Sergio Barrientos, aseguró que podrían ocurrir en cualquier momento sismos de 7 o 7.5 grados. El fenómeno con epicentro en Valparaíso afectó a 34 ciudades de la zona central del país. En República Dominicana, 2 desaparecidos, 14.000 desplazados y 3.000 casas afectadas. Es el saldo que deja las lluvias en el país caribeño. El temporal se registra desde hace una semana. La policía de Brasil recuperó unos 1.5 millones de dólares del botín robado en el asalto de la empresa de seguridad Prosegur en Ciudad del Este, frontera con Paraguay. Más de 50 personas con armas de alto calibre participaron en el hecho calificado por las autoridades como el robo del siglo. En España, la Fiscalía Anticorrupción embargó un apartamento de lujo a uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por su presunta relación con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El procedimiento se produjo a petición de la Procuraduría panameña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que sí será edificado un muro en la frontera con México. A través de Twitter, el mandatario rechazó que los medios informaran que echaría para atrás la construcción por falta de fondos. Y el gobierno de Donald Trump sancionó a 271 funcionarios sirios por su presunta vinculación con el desarrollo del programa de armas químicas del gobierno de Bashar al-Assad. Las medidas incluyen bloqueos de activos, prohibición de viaje y negación de negocios en el país norteamericano. Hacemos una pausa. Al regreso, delicado estado de salud. El cantante Elton John canceló sus próximos conciertos en Las Vegas. Ya les contamos en Estrenos y Estrellas. Don't slip, don't trip on life. I'll be the moon inside your eyes. Angélica Figuera necesita con urgencia el medicamento lamotrigina de 50 o 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-369-1503. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Elton John, pues se hizo público su delicado estado de salud. El cantante canceló sus próximos conciertos en Las Vegas, donde iba a actuar durante abril y mayo, después de contraer durante su gira por Sudamérica una dolorosa e inusual infección bacteriana y potencialmente mortal. El representante de Elton informó en un comunicado que durante su vuelo de vuelta desde Santiago de Chile se puso muy enfermo. Al llegar a Inglaterra fue atendido por sus médicos e ingresó en un hospital, donde de inmediato se sometió a un tratamiento para eliminar la infección. Luego de pasar 2 noches en cuidados intensivos y una estancia en el hospital, John salió del centro el sábado 22 y ahora reposa en su hogar siguiendo los consejos del médico. Y seguimos con los aspirantes al Mister Venezuela 2017, quienes tuvieron la oportunidad de mostrar sus talentos. Este lunes, el zar de la belleza, Osmel Sousa, evaluó al grupo de candidatos que pasaron el primer casting y ahora mostraron sus talentos. Los caballeros actuaron, animaron y cantaron ante el jurado para mostrar que tienen más que un buen físico. 14 de ellos serán los aspirantes oficiales a la bufanda en la próxima edición del Mister Venezuela, y usted lo podrá disfrutar por nuestra pantalla. Cambiamos de tema con el Festival de Teatro de Caracas edición 2017, que continúa hasta el 30 de abril. La 6ª edición del festival cuenta con una variada programación de participación internacional bajo el lema Vernos el Sur.
Además, las puestas en escena incluyen musicales, espectáculos de circo y funciones infantiles. Los boletos se pueden adquirir en la página oficial de Fundarte. Cerramos con el nuevo tema de Piso 21, Besándote. Así llegamos al final. Soy Karelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos Estrellas por su noticiero Venevisión. Momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, aparatoso regreso. Boston incluyó a Pablo Sandoval en la lista de lesionados. Ya volvemos. Iniciamos los deportes con béisbol de las Grandes Ligas porque este martes el tercera base de los Medias Rojas de Boston, Pablo Sandoval, fue incluido en la lista de lesionados. El pelotero venezolano sufrió un esguince en la rodilla derecha en el partido que se disputó el pasado domingo frente a los Orioles de Baltimore. Sandoval había iniciado la temporada 2017 luego de haberse perdido toda la zafra del año anterior por una lesión en uno de sus hombros. Finalizamos con fútbol porque en Brasil el arquero Bruno deberá regresar a prisión 2 meses después de haber sido liberado por el asesinato de su esposa hace 7 años. Nuestro compañero Dan Sister de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene el reporte. Adelante. Así es. Bruno Fernández, quien estuvo en prisión por 7 años por asesinar a su esposa, fue intimado a volver a la cárcel por una decisión judicial. Ex arquero de los 2 clubes más populares de Brasil, el Flamengo y el Corinthians, él fue presentado en marzo en el Boa Esporte y jugó solo 5 partidos en este equipo de la segunda división del fútbol nacional. Bruno fue arrestado en el 2010 por matar y ocultar el cadáver de su esposa, la modelo Elisa Samudio, y por el secuestro del hijo de ambos, Bruninho. En el 2013 lo condenaron a 22 años y 3 meses de prisión, pero en febrero de este año fue liberado por un fallo judicial que atendió un recurso de habeas corpus presentado por sus abogados defensores porque había una instancia de apelación. Al mes siguiente fue contratado por el Boa Esporte, lo cual generó una tremenda polémica mediática en Brasil y los patrocinadores se retiraron del equipo. Sin embargo, ahora debe volver a la prisión. El Tribunal Superior Federal decidió en votación por 3-1 que él regrese a cumplir su pena al aceptar el pedido del Procurador General Rodrigo Llano. 3 ministros consideraron que no había exceso de plazo o inercia del Poder Judicial y defendió la soberanía del veredicto del jury popular. Seguramente la noticia fue como un alivio para millones de personas quienes estaban incómodas con su libertad y que no soportan más vivir en una nación conocida por los propios brasileños como el país de la impunidad. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión. Así llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4. ¿Reporta? Ustedes deciden.